Regreso en No se diga más y tal como nos comentaba Alex antes de irnos a la pausa, en la noche de hoy estaremos conversando con Edwin Parizón, excónsul haitiano, quien nos estará comentando sobre las novedades de la situación en Haití. Ya lo tenemos con nosotros. Muy buenas noches, don Edwin. Necesitamos que, por favor, coloque el sonido en su micrófono. No le estamos escuchando. A ver, ya retomamos la conexión. Por ahí viene. Ahí viene. Ahora sí. Muy buenas Muy noches. buenas noches, un placer como siempre estar con ustedes, un saludo afectuoso a cada uno y también a la radio, teleaudiencia y quienes nos siguen en las redes sociales. Excelente, muchísimas gracias. Cuéntenos, bueno, han surgido desde la última vez que hablamos, hace unos 3 días, han surgido muchísimas informaciones, don Edwin, y al día de hoy, probablemente lo que más capta la atención del mundo entero, porque ya este es un caso que ha traspasado no solo las fronteras de Haití y de República Dominicana, que es lo que normalmente ocurre cuando pasa algo en Haití, sino que ya es un caso que está siendo discutido mundialmente. En este momento ya se habla de presuntas, una empresa de seguridad de Miami que tenía contratado un grupo de mercenarios colombianos, se han dado nombres incluso de un médico haitiano residenciado en Florida, de apellido Sanón. O sea, ya hay una especie de una serie de elementos que pareciera que van por una buena vía hasta para llegar a los resultados de una investigación, unos resultados fructíferos. ¿Usted podría decirnos cómo lo está viendo? ¿Están bien encaminadas esas investigaciones o todavía debemos tener dudas en cuanto a las distintas hipótesis que se manejan? Bueno, yo diría que tenemos que mantener algunas reservas, porque si tomamos el caso del señor, todavía no se sabe si realmente llegó a obtener una licencia de medicina de acuerdo a una investigación hecha por el Miami Herald. Uh, pero si vemos el personaje no es tan conocido en Haití. Tiene algunas conexiones y hay que añadir que también es pastor. Entonces tiene algunas conexiones con algunas iglesias protestantes en Haití. Se le ha visto, yo diría, en ese sector protestante después del terremoto. Y se dice que también tiene algunas conexiones con iglesias en los Estados Unidos que ayudaron a Haití después del terremoto. Pero Estamos hablando del médico Sanón, ¿verdad? sí, 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 claro, sí, Ok. claro. Pero en el plano político no es una figura que se conoce, no tiene ninguna relevancia política. Así que voy a señalar dos puntos que todavía mantienen, yo diría, esos avances con ciertas dudas. Lo primero es que es una persona que se declaró en quiebra en los Estados Unidos. Tiene varias empresas donde aparece como fundador, presidente, pero son empresas todas que no han hecho un largo camino, no han sido proyectos exitosos. Por eso ha tenido que declarar para una de las últimas empresas quiebra financiera. Se dice cómo una persona en quiebra económica pudiera financiar una misión o un operativo de esa magnitud, donde por lo menos hay unos 26 mercenarios colombianos contratados a través de una empresa que la empresa ha manejado, digamos, toda esa misión. Ya estamos hablando de millones de dólares para una misión de esa naturaleza. Entonces, no hay dudas de que él solo pueda tener las posibilidades económicas de emprenderse. El segundo elemento que trae dudas sobre alrededor de la historia montada sobre ese señor es que si la misión hubiese terminado de manera exitosa, es decir, es lamentable que tuvieron que matar al presidente, pero vamos a decir que hubiesen pasado a la segunda fase,
de ese proyecto, que era ya tomar control del Palacio Nacional, para luego tomar control del país. Esa segunda fase iba a realizarse, él tuviera en Haití un amplio movimiento que lo respaldara. También una amplia cadena, una cadena muy larga de conexiones y complicidades a nivel de la administración pública, a nivel de la policía, a nivel del ejército, porque no iba a poder, con 26 mercenarios, no sabemos para el contrato con los mercenarios cuánto tiempo duraría, pero esa segunda etapa de ese proyecto pues se iba a caer por sí solo. Entonces, no creo que estemos hablando de una persona que tiene problemas mentales para emprender un proyecto, llegar hasta, yo diría, tomar el palacio y tener control del territorio. Son elementos que traen dudas, posiblemente el curso de las investigaciones van a ayudarnos a ver un poco más claro, es decir, si tuviera otros cómplices y qué poder económico esos otros cómplices tienen y qué base en términos de apoyo político habían preparado para las otras etapas de esa aventura política. Es fundamental poder entender esos interrogantes que ahora han traído esa nueva, digamos, una nueva versión de la historia, porque primero se apuntaba hacia empresarios haitianos, especialmente los que están en la construcción y los que están en las empresas energéticas. Pero en esa versión dada a conocer por la policía, ya no se puede apuntar, digamos, hacia esos empresarios, porque ha tratado un hombre solo que con ayuda internacional desde Colombia. Eso no quiere decir que los gobiernos están implicados, pero desde Colombia, desde los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos es importante que de los 3 haitiano-americanos detenidos hasta ahora, 2 eran o son informantes de la DEA y del FBI. Y uno llamó a su superior en Haití, el de la DEA, para explicar la situación realmente difícil. Le aconsejaron entregarse. Ahora, don Edwin, ahora que usted hace mención a esto de la DEA y todos sabemos, o ha surgido mucha información durante mucho tiempo, que Haití es, al igual que la mayoría de nuestros países caribeños, terminan siendo puentes para el narcotráfico. La droga que viene de Sudamérica para ser distribuida tanto hacia Norteamérica como al resto del mundo. Pudiera pensarse que, como una hipótesis adicional, que esto haya tenido que ver definitivamente con temas de narcotráfico. O sea, que no tuviera un elemento político por detrás como motivación. Bueno, no veo los elementos digamos, para sostener esa hipótesis. Y voy a decir por qué. No hemos visto un Jovenel Moïse atareado en una lucha frontal en contra del narcotráfico, que no era un perseguidor permanente. La lucha en contra del narcotráfico no era una prioridad para Jovenel Moïse. En el marco de cómo se vendió, entonces se vendió como quien iba a resolver energético en Haití, ofreciendo luz 24 horas. Se vendió como la persona que también
iba a restablecer el ejército porque él entiende que hace falta un ejército en Haití, pero nunca el narcotráfico era un tema prioritario. Por eso yo no creo que los narcotraficantes en Haití pudieran ver en él alguna amenaza, un peligro, hasta decidir matarlo. Por otro lado, hay que decir que de alguna manera hay narcotraficantes conocidos en Haití que, especialmente en la zona noreste del país, de donde es originario el fenecido presidente, que tenían algún vínculo de amistad con él. Eso no quiere decir que se le está implicando en ese asunto, pero siempre se ha criticado un poco el hecho de que él ha mantenido de alguna manera la amistad con figuras que son conocidas en Haití por sus vínculos o participación en el narcotráfico. Don Edwin, aún no se ha podido realizar el funeral del fenecido presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, me gustaría saber si hay alguna fecha prevista para que se realice y cómo van los preparativos. Primero, tenemos que entender que en Haití, digamos, un asunto cultural nos diferencia con la rapidez con la cual se hacen los entierros en la República Dominicana. Normalmente en la República Dominicana, cuando no es un asunto, digamos, complejo, no pasa de 48 horas. Pero en Haití se espera que los familiares tengan la información, hay que anunciar el fallecimiento a los familiares que están fuera en la diáspora, tienen que hacer arreglos de vuelo, por lo cual un entierro normalmente no se hace a menos de 8 días en Haití y muchas veces se toma más tiempo. Eso se va a tomar un poco más de tiempo porque la viuda todavía no ha regresado y todavía recibe atenciones médicas y ella tiene que tomar algunas decisiones, pero de todos modos las autoridades, porque tenemos una situación de cuestionamiento del gobierno que podríamos verlo más adelante, pero para terminar el funeral, las autoridades han creado un comité de preparación de la ceremonia que tiene 7 miembros, son altos funcionarios todos, que van a encargarse de distintos tópicos que tienen que ver con la organización de funerales nacionales. La fecha aún no ha sido fijada. Nos queda solo un minutico, muy rápidamente. ¿Qué expectativas hay en la población en cuanto a unas posibles elecciones en septiembre, como estaban llamadas a realizarse antes de este magnicidio? Sí, no, bueno, la población está preocupada por el hecho de que elecciones y sobre todo que hay un sector de la comunidad internacional que quiere elecciones, hay más de 2 millones de haitianos que no van a poder votar. Y entiendo que sería una violación flagrante del derecho de cada haitiano de participar en cualquier proceso electoral que esté en nuestro país. Pero las condiciones no están dadas para que vayamos a elecciones ni en septiembre ni este año. Tenemos que ir hacia un gobierno de transición a través de un acuerdo con las fuerzas vivas de la nación. ¿Y con participación internacional? Sí, entiendo que la comunidad internacional debe de participar, porque definitivamente la situación que estamos viendo hoy nos da prueba de dos elementos fundamentales. Uno, las debilidades reales del Estado haitiano, y dos, una definición, yo no diría definición, sino la prueba de que las responsabilidades en lo que tenemos en Haití hoy, esa responsabilidad es compartida entre los actores locales y los actores internacionales, que siempre, esos últimos, siempre han mantenido
una participación protagónica, injerista en nuestra vida política. Muy bien, muy agradecido, don Edwin, por atender una vez más a nuestra llamada y seguimos en esto, seguimos conversando en los próximos días a ver cómo sigue evolucionando la situación en su país. Con mucho gusto siempre, a la orden. Gracias, don Muchísimas Edwin. gracias. Ha sido Edwin Paraisón, ex cónsul haitiano en la República Dominicana, en No se diga más.